Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia romana. Como pueden ver por el título, la clase de hoy se ocupa principalmente de bárbaros, que significa todo y nada. ¿Por qué? Porque decir bárbaro significa cualquier persona que no hable latín. ¿Por qué dedicaron a clase a los bárbaros en un curso que se supone que es de historia romana, no? Es porque en la última parte de la historia del imperio, el último siglo, realmente los romanos pierden el control de la situación. Ya no entienden cómo poder resistir y empiezan a transformarse en víctimas. Entonces, a decidir lo que pasa en el imperio en el último siglo son los pueblos que acaban de entrar y que son llamados de manera muy cómoda como bárbaros. Bárbaros es una palabra de origen griego que significa los que dicen barbar. Barbar significa igual como en español, es un sonido de repetición. Los griegos usaban esta palabra para definir cualquier persona que no hablaba griego. ¿Por qué? Porque por un griego, una persona que no habla su idioma, simplemente dicen barbar, barbar, bar. O sea, no se entiende lo que está diciendo. Y los romanos tomaron esta palabra y la reciclaron. Entonces, cuando los romanos hablan de bárbaros, son cualquier pueblo que no habla latín y que llega desde afuera. ¿Ok? Estos bárbaros son los protagonistas de hoy y son los que se están transformando en el sujeto más fuerte en el Imperio Romano. Lo que se ve como la caída del Imperio Romano en realidad es una transformación. No existiría la Europa que nos conocemos actualmente sin la presencia de los bárbaros, porque algunos de estos bárbaros ya tienen nombres que son parte de la Europa. Por ejemplo, alemanes. Los alemanes siguen ahí, ¿no? Los francos, solo que actualmente se llaman franceses. Los burgundos, que son de Borgoña, una región de Francia. Entonces, son parte de la historia europea, solo que desde el punto de vista romano claramente se ven de manera negativa, ¿de acuerdo? Y empezamos desde el punto que habíamos dejado. ¿Se acuerdan que la última semana vimos el emperador Juliano que intentó transformar el imperio regresándolo a su forma pagana, ¿no? Juliano muere en una campaña militar contra Persia. Como pueden ver, se puede agregar el nombre de Juliano a los muchos emperadores que murieron planeando una invasión de Persia o directamente atacando a Persia. Y murió en el 363. A ese punto alcanza el poder otro emperador que se llama Joviano. Este Joviano no quiere seguir con la guerra, no quiere seguir haciendo la guerra a los persas y por eso pide rápidamente una paz. Y esta paz es pésima para los romanos, porque para poder firmar rápidamente la paz, están obligados a aceptar unas condiciones terribles. Entre esas, los romanos pierden 15 fortalezas y prácticamente dejan a los persas todo el control de la región de Armenia. Entonces, esta guerra termina de manera rápida y pésima por la idea del emperador Joviano. Fuente para entender algo de este periodo es un señor llamado Amiano Marcelino. Amiano Marcelino es un historiador, pero en esta época estaba presente personalmente en el ejército. O sea, es un soldado que con el tiempo se transformará en un historiador. Él estaba en el ejército cuando Juliano invadió la Persia. Y cuando Joviano aceptó pedir la paz y regresarse a casa, él estaba en el ejército retirándose, ¿de acuerdo? Este Amiano Marcelino entonces es un historiador buenísimo porque normalmente los historiadores hablan con lo que escucharon. Por ejemplo, pues yo les estoy hablando de historia romana, pero yo no estaba en esos eventos, jamás participé en una batalla. Entonces estoy charlando, pero nunca viví con mi cuerpo y mi vida este periodo. En cambio, Amiano Marcelino vivió este periodo y cuando ya era viejo empezó a escribir sobre su periodo de juventud. Entonces, este tipo de historiadores son los mejores porque vieron todo con sus ojos, ¿ok?
Bueno, la primera cosa que hace Joviano es firmar la paz con los persas y después empieza a cancelar los actos anticristianos que había decidido Juliano. ¿Se acuerdan que Juliano quería transformar el imperio en pagano, no? Joviano dice, no, 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 ya mejor paramos esa iniciativa y mantuvo la libertad religiosa. O sea que bajo el emperador Joviano, no importa cuál era tu religión, podías practicar cualquier cosa, paganismo, cristianismo, es igual. Y este emperador fue odiado por el historiador Amiano Marcelino, porque Amiano Marcelino era pagano. O sea, siendo que él era pagano, no quería ver la expansión de la religión cristiana. ¿Me entienden, no? Empieza el viaje de vuelta porque el ejército desde el actual Irak tiene que retirarse hacia Italia y durante el viaje de vuelta el emperador muere de una manera misteriosa. ¿Por qué digo misteriosa? Porque parece que fue el único emperador que murió por monóxido de carbonio. Porque él estaba en su tienda durmiendo en la noche y parece que el fuego produjo monóxido de carbonio por un problema de combustión, porque no estaba pues, circulando bien el aire. Entonces el emperador murió en el sueño mientras dormía. ¿Por qué digo parece? Porque cada vez que muere un emperador, nunca estamos seguros. Casi siempre es por una intervención ajena, o sea, lo mataron. Pero parece que realmente Joviano murió por un accidente y cuando murió solo llevaba 8 meses de reino. Él murió en Bitinia, en la que actualmente es Turquía, o sea, ni siquiera estaba a la mitad del viaje para regresar a su casa. Entonces el ejército elige otro emperador, pues no hay otra. Si murió uno, hay que decidir otro, ¿no? Y el emperador nuevo se llama Valentiniano. Este Valentiniano es un general panónico, significa que llegaba de la actual Hungría, y decide elevar, o sea, elegir como Augusto su hermano Valente. Entonces, otra vez tenemos dos hermanos que están al mando del gobierno. Se supone que dos hermanos pueden ponerse de acuerdo. Y sí, en este caso es una buena elección porque Valentiniano y Valente se dividen el imperio. Valentiniano se queda en el occidente y Valente en el oriente. Ahora, protagonista de esta clase es un pueblo llamado godos. ¿Quiénes son los godos? Los godos parece que llegaban de una región de Suecia, o sea, en el extremo norte de Europa. De hecho, esa región sigue llamándose Gotland, que significa la tierra de los godos. Desde Gotland, los godos habían bajado hasta la Europa continental, de ahí habían seguido con su camino hacia el sur hasta acercarse al Imperio Romano. Fueron vencidos la primera vez por el emperador Claudio II. ¿Se acuerdan? Es un emperador de los ilíricos que se llamaba Claudio II, es conocido también como Claudio el Gótico. Si no se acuerdan, no pasa nada. Pueden escuchar otra vez la clase que era sobre los emperadores ilíricos. Y después de haber sido vencidos por los romanos, se habían establecido entre el Don y el Danubio, o sea, en una región afuera del imperio, pero justo como vecinos de casa. No estaban adentro del imperio, pero sí estaban cerca. Y los godos estaban divididos en dos grupos. Un grupo se llamaban tervingios y el otro se llamaba greutungos. No estamos seguros, pero parece que estos tervingios y greutungos luego se volverán visigodos y ostrogodos. Puede ser que estos nombres les parezcan más conocidos y si no, no pasa nada. Visigodo es un pueblo que invadió España y es la base étnica de la España actual. Y los ostrogodos invadieron Italia y fueron la base étnica de Italia. O sea, los ostrogodos actuales se llaman italianos. Es una parte de los italianos. Y los visigodos actuales se llaman españoles. Pero esta división no es muy segura. O sea, al inicio el pueblo se llamaba Tervingios y Greutungos y 200 años después había un pueblo llamado Visigodo, que significa los godos
del poniente y ostrogodos, godos del sur. Pero ¿cómo se dice? Esta transformación de tervingios a visigodos no es muy segura. Puede ser que los tervingios luego se unieron a otros y se volvieron visigodos, ¿ok? Ok, entonces tenemos el Imperio Romano que por el momento parece tranquilo y los godos que están en la frontera. Parece todo tranquilo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque desde Oriente, desde las estepas de Asia, está llegando un pueblo que va a crear muchísimo daño a Europa y en general a todo el Mediterráneo, que son los hunos. Los hunos que luego tendrán con Atila, el líder más importante, pero ya los hunos están llegando. ¿Y qué pasa? Cuando un pueblo se acerca, crea un efecto canicas, o sea, que un pueblo va en contacto con otro pueblo y lo obliga a moverse, porque no hay espacio suficiente para los dos. Entonces los godos empezaron a ser empujados. ¿Por qué? Porque los hunos empujaban a varios pueblos. Estos pueblos empujaban a los godos y los godos, adivinen, empiezan a empujar al Imperio Romano. ¿Por qué están pidiendo, por favor, entrar? Es literalmente, se pusieron en la frontera al otro lado del río y pidieron a Roma asilo político. Dicen, déjennos entrar porque nosotros estamos siendo atacados y en cambio nosotros podemos trabajar para ustedes. Podemos defender el Imperio Romano, pero al otro lado de la frontera. Parecía realmente un buen pacto, una buena alianza. Algunos de estos eran tervingios. Entonces, estos tervingios pidieron al emperador Valente de poder entrar y establecerse al interior del imperio. ¿Ok? Valente dice que sí, que vale la pena posicionarlos en Tracia. Tracia es una región del norte de la Grecia, pero tenían la obligación de dar soldados. O sea, está bien que te establezcas adentro, pero tienes que pagar esta ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, el jefe de los tervingios se llamaba Fritigern. Este Fritigern es un nombre claramente de tipo alemán, pero a veces fue traducido en versión italiana o española como Fritigerno o Fritigerno. Pueden encontrarlo en cualquier forma, pero al final su nombre era así, Fritigern. Este Fritigern era el rey de los tervingios, ¿de acuerdo? Y tenía buenas relaciones con el emperador Valente. Entonces, el emperador pensó resolver dos problemas al mismo tiempo, porque tenía, de un lado, claramente los godos que pedían entrar. Del otro lado, una parte buena del imperio estaba medio vacía, porque las guerras y las crisis habían creado tierras sin casi ninguna persona que vivía ahí. Y estos vacíos en la población también creaban problemas a nivel económico y en el ejército, me parece claro. Si no hay personas que cultivan la tierra, esa tierra no produce. Y si la tierra no produce, no puedes pedir al ciudadano que se vuelva soldado. Entonces, él quería poner los tervingios en esa región de Tracia para poder resolver los problemas, ¿no? Las tropas romanas que estaban en el frente oriental no eran suficientes y se habían quedado solo algunos limitáneos a defender la frontera. Estos deberían bloquear todas las poblaciones excepto los tervingios que pidieron entrar, ¿no? Pero no pueden porque son numéricamente inferiores. Entonces, con la excusa de que estaban entrando los tervingios, también empiezan a entrar otros pueblos, godos, hunos y alanos. Como decir que la frontera romana ya tenía los torniquetes porque la gente pasaba fácilmente, como si fuera la entrada del metro. Y si hay el torniquete, también te puedes saltar, ¿no? Entonces, estos godos entraban como mojados, literalmente mojados, porque también en el frontera romana estaba el río Danubio como frontera, ¿de acuerdo? Entonces, los mismos mojados que se reconocen hoy que son mexicanos en Estados Unidos, en el Imperio Romano eran bárbaros que estaban entrando en el imperio.
Esta migración, que en teoría era una migración controlada, se estaba transformando en una invasión, porque los romanos ya no tenían control de quién entraba y quién no. Los generales romanos, además, tenían que acompañar a los godos, porque claramente tienes que decirle, tú te vas a establecer aquí y no allá, porque aquí te di tu lugar. Entonces, imagínense una enorme columna de, ¿cómo le llaman ustedes? Refugiados. Eran familias enteras, no solo hombres, también había mujeres, niños, viejos, enfermos, todos que se estaban moviendo. Se habla de miles de personas. Eran acompañados por soldados del ejército y tenían que llegar hasta Tracia. Se habla de un camino de 300 kilómetros, no es que sea un paseo, ¿de acuerdo? Y en este camino empezaron unos accidentes, o sea que los godos empezaban a ser maltratados por los romanos, como siempre pasa. Siempre que hay migrantes y están adentro de otro país, puede pasar un episodio de racismo, insulto, violencia, violación. Es casi normal, pero es triste y no debería pasar, ¿no? Entonces empezaron estos episodios. Lástima por los romanos que eran inferiores. Entonces los godos ya estaban hasta la madre y dieron inicio a una revuelta. Y siendo que eran mucho más, lograron asesinar a los romanos que los estaban acompañando. Y así lo que debería ser un movimiento de migración se transformó en una invasión literal. Y es lo que se llama guerra gótica. Esta guerra gótica es la guerra que tienen los romanos en contra de los godos, aunque estos godos en teoría entraron invitados por los romanos. ¿Ok? La primera vez que los ejércitos se encuentran es en el 376 en la batalla de Marcianópolis, y un segundo choque se realiza en una localidad llamada Ad Salices. Ad Salices no se sabe muy bien dónde está, pero significa literalmente dónde están los sauces. O sea, era un bosque de sauces. No se sabe dónde, en algún lugar entre Hungría y Rumania, pero ahí en la frontera. Los godos habían mantenido su estructura tribal, su unidad y su creencia religiosa. O sea, eran bastante diferentes de los romanos, porque, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, los godos eran arianos. O sea, eran cristianos, pero creían que el padre y el hijo no estaban al mismo nivel. Ya lo vimos en una clase anterior, ¿no? El hijo era inferior al padre porque fue creado. O sea, sí es cristiano, pero no eran ortodoxos, o lo que ahorita se llama católicos, ¿de acuerdo? Entonces, este ejército de godos empieza a atacar regiones romanas. El emperador Valente se mueve hacia el poniente para poder atacarlos y eliminar este peligro. Pero sus generales le sugieren, por favor, esperar. ¿Por qué? Porque estaba llegando un ejército desde Europa con su sobrino Graciano, que estaba moviendo el ejército para ayudar a su tío. Este ejército llegaba desde Francia, o sea, desde Francia estaban caminando los soldados para alcanzar la que hoy sería la Grecia del Norte, pero no llegas tan rápidamente, o sea, se habla de 2 semanas de camino como mínimo y a paso rápido. Entonces los generales dicen, oye, por favor, no lo hagas, espera que llegue el ejército. Pero Valente es un idiota y dijo, no, ni madres, yo hago solo, yo puedo. Y decide terriblemente de encontrarse con los godos él solito. Y se produce la batalla de Adrianópolis. Adrianópolis es lo que cambia la historia romana. La historia romana se puede definir como antes y después de Adrianópolis, porque después de Adrianópolis, lo único que hace el ejército romano, disculpe, no el ejército, el imperio. Lo único que hace el imperio romano después de Adrianópolis es intentar sobrevivir. Y antes de Adrianópolis, los romanos tenían el control de la situación. ¿Por qué Adrianópolis es tan dura como batalla? Porque en esa batalla los romanos no solo pierden de manera terrible en contra de los godos,
Porque los godos usan una arma que antes no era tan importante, que es la caballería, los caballeros. Sino que en la misma batalla muere el emperador Valente junto con 2/3 del ejército. Prácticamente el imperio pierde más de la mitad de sus soldados en una sola batalla. Es espantoso porque el imperio que debería defenderse de este peligro se encuentra de rodillas. Y el peligro aumentó mucho más porque ahorita ya no hay soldados para poder bloquear a los godos. Como ya les dije, en esta batalla lo que fue fundamental fue el ataque de los godos a sorpresa con los caballeros. Y después de Adrianópolis, la caballería, los soldados que están montando un caballo, serán siempre más importantes. Y esto también es otra señal del inicio del medioevo, de la Edad Media, ¿no? Siempre que pensamos en la Edad Media, es un caballero, no una persona que está caminando. Bueno, los godos se supone que ahorita son dueños de toda la situación porque acaban de vencer el único ejército que podía bloquearlos y ya no hay nada que los puede parar. Por suerte de los romanos, los godos no conocían la poliorcética. ¿Qué es la poliorcética? Es la ciencia que permite abrir una ciudad, literalmente. O sea, tú puedes atacar una ciudad y puedes conquistarla solo si la ciudad está con puertas abiertas. Si la ciudad tiene murallas, ni madres, tú te quedas afuera esperando. Y la única manera para capturar una ciudad es sitiarla, o sea, no permitir la entrada y la salida de la gente, así la ciudad muera de hambre, ¿no? Los godos no conocían la poliorcética y por eso, aunque a nivel teórico ya eran dueños de todo, a nivel práctico no podían conquistar ciudades ni fortalezas. Entonces se quedaron saqueando la campiña, saqueando todos los cereales que podían capturar porque tenían que alimentarse. Esta situación se quedó por varios años. Mientras tanto, en Occidente, con la muerte de Valentiniano, el emperador Valentiniano, el poder pasó a Valentiniano II, que era su hijo. Lástima que Valentiniano II tenía solo 4 años y un imperio no puede ser gobernado por un niño de 4 años. 4 años todavía no es una persona tan racional, ¿no? Y entonces, siendo que el niño era demasiado pequeño, empezaron a apoyarse sobre su madre. Su madre se llamaba Justina. A nivel teórico, Justina era la que gobernaba y ellos se quedaron con Italia, Iliria y África, prácticamente la parte central del Imperio Occidental. Mientras que Graciano era el primo del niño, gobernaba el resto con capital Trier. ¿Se acuerdan la ciudad que está en Alemania? No, Trier. En la realidad, Graciano se quedó casi con todo. Entonces, este puberto, porque tenía 16 años, tenía ya suficiente poder para establecer que él era el emperador real. Aún así, deja tú que tenía buen puño, él seguía siendo joven y no tenía mucha experiencia. Entonces, nombra como Augusto Teodosio I. Este Teodosio I se vuelve el hombre adulto que el imperio necesita y le entrega la parte oriental del imperio. ¿Se acuerdan que acaba de morir Valente, no? Entonces, Teodosio I se queda en Oriente y tenemos Graciano en el occidente. Este Teodosio I toma decisiones muy importantes y que cambian la historia, porque en el 382 logra alcanzar un acuerdo con los godos. ¿Se acuerdan que los godos se habían quedado saqueando, no? Bueno, desde el 382 a los godos se le permiten establecerse en la región de Mesia. La Mesia es una región oriental, pero está bastante con fronteras grandes, entonces se podrá decir que les permitió quedarse entre Bulgaria y Serbia. Y en el 380 toma otra decisión, esta vez es religiosa, porque con el edicto de Tesalónica, el Teodosio establece que el cristianismo
niceno, es lo que hoy conocemos como cristianismo católico, es la religión del Estado. Entonces, después de Teodosio I, el Imperio Romano oficialmente es un país católico, ¿de acuerdo? Y según la ley que estableció él, cuando tú adquieres la nacionalidad romana, automáticamente te vuelves católico, ¿ok? Entonces, Teodosio I es muy importante por la historia mundial, porque fue la primera vez que un estado se reconoce como católico, ¿de acuerdo? En la parte occidental, el imperio era ya investido directamente por muchas invasiones, pero estas invasiones eran pequeñas, eran pocos miles de personas. Entonces, ¿por qué no los bloqueaban? Simplemente porque el imperio estaba tan débil y tenía tan pocos soldados que ya no podía hacer nada para defender su frontera. Este es un proceso lento pero continuo porque seguirá durante un siglo hasta la caída del imperio. No se puede parar y es un desastre para el sistema estatal y militar porque es siempre más débil y siempre más dependiente por los mismos bárbaros, porque los romanos empezarán a recoger siempre más bárbaros para usarlos como soldados. Ahora, los godos saben ya que estuvieron en Mesia, ¿no? Decimos en Península Balcánica, pero en el lado oriental. Bueno, en esta Mesia, el jefe de los godos se llamaban Alaric o Alarico. Este Alaric, bueno, o si quieren usemos el libro, la palabra española, Alarico. Este Alarico era rey de los godos y estaba amenazando otra vez el imperio. ¿Por qué? Porque entre el 395 y el 396 decide invadir Grecia, conquistando las ciudades principales que son Atenas, Corinto, Argo y Esparta. Siguió saqueando hasta que el gobierno romano oriental le nombra Magister Militum por el Ilírico. ¿Qué significa? Que simplemente lo nombra general supremo de la región ilírica, que es como decir de la península balcánica. ¿Ok? Y esto, en efecto, logra bloquear su ataque. ¿Por qué? Porque lo que quería realmente Alarico era que el país romano lo reconociera por su valor. Él no quería simplemente ser un pinche godo que fue obligado a quedarse ahí por los romanos. No, él quería que el país romano reconociera que los godos ya son importantes, ya tienen su parte en el imperio y que Alarico era un gran general que necesitaba un cargo público. Es por eso que cuando el imperio oriental le da el cargo de Magister Militum por el Ilírico, ya él se calma. Bueno, al menos se calma con el imperio oriental, pero empieza a invadir el imperio occidental, o sea, el poniente, ¿de acuerdo? Invade el poniente porque también quiere que el imperio occidental le reconozca un cargo público, o sea, que al menos lo nombra como un general, ¿no? En el año 400 entra en Italia y espera ahí obtener un título y el reconocimiento por el lado occidental. Alarico estaba fascinado por la época de oro romana y quería realmente venderse como romano, porque él pedía que sus hombres lo llamaran Alaricus. Como ya habrán notado, muchos nombres romanos terminan con us, ¿no? Entonces, Alaric, que es un nombre alemán, podría volverse latín con la parte final Alaricus, ¿no? Entonces, este Alarico no era para nada un enemigo, una persona que odiaba a Roma. No, él quería ser parte de Roma y estaba dispuesto a utilizar la violencia para ser reconocido. ¿De acuerdo? Bueno, en el 400 entra en Italia, pero ahí, por mala suerte suya, Italia es defendida por un buen general. Este general se llama Estilicón. Estilicón es la mente militar mejor que tuvo el occidente en ese periodo, pero es un vándalo, o sea que él también era un bárbaro.
Esto les demuestra que este odio que los romanos llevan por los bárbaros es un odio completamente inútil, porque los bárbaros eran ya parte integrante del imperio y sobre todo tenían el predominio del ejército. Casi todo el ejército, al menos la parte útil del ejército, estaba en manos de los bárbaros o comandado por bárbaros. Y el ejemplo es este general supremo romano, que ni siquiera era romano, era vándalo. ¿Ok? Entonces, Estilicón era el magister utriusque militia, que significa simplemente el general de todas las tropas. Lo que están viendo actualmente es un díptico, o sea, una producción en dos partes que se encuentra en Monza, en Italia. Entonces, si quieren ver dónde está una representación de Estilicón, tiene que irse a Italia. Bueno, Estilicón estaba defendiendo Italia y los dos ejércitos, el ejército de los godos y el ejército romano de Estilicón, se encontraron el 6 de abril del 402 en la batalla de Polencio. Esta batalla es bastante famosa, no tanto por el número de soldados o la importancia, no, sino por una trampa. ¿Por qué? Porque el 6 de abril del 402 era día de Pascua. ¿Ok? Ya les dije que los godos eran cristianos, solo que eran cristianos arrianos, ¿no? Llega el 5 de abril y dicen, oye, mañana es Pascua, ¿qué hacemos? Pues celebramos Pascua, o sea, hay que celebrar. Entonces hay que hacer misa, hay que hacer todos los rituales, comemos todos juntos. No importa que estamos en tierra extranjera, no importa que estamos invadiendo Italia, mañana es Pascua, es importantísimo. Imagínense el nivel de religiosos que eran los godos para decir, estamos invadiendo Italia, pero mañana tenemos que celebrar a Cristo. ¿Ok? Y seguramente uno dijo, pero oye, estamos literalmente en tierra enemiga. Tal vez no sea la mejor de las ideas celebrar Pascua, siendo que hay un ejército enemigo que nos puede atacar. Pero dijeron, no, seguramente no, porque ellos también son católicos, ¿no? O sea, se supone que ellos también celebrarán Pascua. Y así, el 6 de abril del 402, los godos ya empezaron a hacer la fiesta, la misa, comer todos juntos, cuando de repente Estilicón los ataca. Fue un ataque a sorpresa, o sea, Estilicón le valió madres que era Pascua y dijo, no, tengo que vencerlos ahora que están distraídos. Entonces, con esta batalla, Estilicón logra vencer al ejército godo y obliga a los godos a retirarse. Claramente, este grupo de godos no eran solo soldados, también había mujeres y niños. Entonces, el viaje de salida a Italia fue un viaje muy lento. ¿Por qué? Porque iban pesados y no podían correr. De todas formas, esta derrota tuvo consecuencias importantes. Entre las más grandes consecuencias fue el cambiar de capital. Se acordarán que Roma ya no era la capital, la ciudad principal de Italia se había vuelto Milán. ¿Se acuerdan, no? Bueno, en este momento deciden otra vez mover la capital y crean una ciudad nueva que es Ravenna. Ravenna era un pueblito en la época romana, pero cuando deciden retirarse hacia Ravenna, claramente la ciudad toma su tamaño. ¿Qué es Ravenna? Ravenna es una ciudad que se encuentra cerca de la playa de Italia. De hecho, es una ciudad de puerto y está defendida por el sistema de ríos y lagunas que no permiten atacar directamente a Ravenna. O sea, si tú quieres atacar a Ravenna, necesitas atacarla con barcos. ¿Por qué? Porque hay solo una entrada por vía de tierra y esta es fácil de defender. Ravenna es una joya, absolutamente. Yo sé que casi seguramente nunca han escuchado de esta ciudad, pero si van a Italia, les pido por favor visitar Ravenna. Siempre el turismo internacional ignora esta ciudad y es hermosa. Tiene todo para demostrar que fue una capital. Fue una capital romana y luego se transformará en capital bizantina. De estas cosas hablaremos durante el curso de historia medieval, pero
sí tienen que verla. Mi pregunta es para si se está camino a Venecia. Ravenna está en la costa de Emilia-Romagna. Podemos decir que si tú desde Florencia vas hacia Venecia, podrías salirte un poquito de camino y visitar a Ravenna. Vale la pena visitarla en al menos un día. Los museos son algo de increíble y la comida está excepcional. ¿Ok? Entonces, aquí termino con mi promoción turística y seguimos con la historia. Pero el hecho que el emperador haya elegido retirarse a Ravenna es porque Ravenna era muy defendible, pero al mismo tiempo, una ciudad muy defendible es porque está mal conectada. Entonces, pasar de Milán a Ravenna significa que el Imperio Romano empieza a defenderse más que a atacar, porque Milán era útil para defender toda la frontera. Ravenna es útil solo para quedarte ahí tranquilo. No vas a Ravenna si estás atacando. Vas ahí solo si te quieres defender, ¿de acuerdo? Y otra consecuencia terrible de la batalla fue la decisión del emperador de retirar la legión número 20 de Britania, la isla de Britania. Esto es el inicio del abandono romano de Gran Bretaña, porque desde este momento hasta el final, los romanos empezarán a quitar soldados a la Britania hasta dejarla completamente vacía. Y Roma perderá Britania. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Estilicón, el general que fue responsable de la victoria, no? Bueno, él era el más grande militar de su época y fue justamente asesinado porque la gente en este periodo, sobre todo los romanos, son idiotas. Y Estilicón fue asesinado por un complot porque el emperador, que se llamaba Honorio, pensaba que Estilicón era un peligro, ¿de acuerdo? Les enseño, esto es un cuadro muy famoso que representa a Honorio. Como pueden ver, lo representaron como un chamaco, porque Honorio se subió al poder cuando todavía era niño y tristemente se quedó al poder por un chingo de tiempo. ¿Y por qué digo tristemente? Porque como emperador era pésimo, porque nunca tomó buenas decisiones y la gran parte de los problemas fue porque Honorio perdía tiempo y no lograba decidirse. Si eres un emperador romano, una cosa tienes que hacer y es decidir y decidir rápido. ¿Ok? Entonces, este Honorio se sentía espantado porque parecía que Estilicón tenía demasiado poder y así ordenó que su muerte. En este periodo de inseguridad terrible, porque con la muerte del más grande general, claramente el imperio cae en la duda y en el miedo, empezaron a producirse varios episodios de violencia en contra de las familias de los soldados federatos. ¿Qué son los federatos? Son soldados que no son ciudadanos romanos y que generalmente son godos o de todas formas bárbaros. Y estos soldados eran parte del ejército. Ahora imagínate, tú estás sirviendo un país, ¿no? Y sabes que tu familia fue atacada, tu esposa fue matada y también tus hijos. ¿Tú cómo te sientes? Claramente te sales del ejército y pasas a la parte del enemigo, y es lo que pasó en Italia. Varios extranjeros, varios godos fueron asesinados y por eso los godos empezaron a reunirse bajo Alarico, que era el rey de los godos, ¿no? Y así Alarico ya tenía 30,000 soldados y en el septiembre del 408 alcanza Roma, baja por primera vez a la ciudad de Roma y empieza a sitiar la ciudad. Él está convencido que sitiándola se podría evitar la violencia porque los romanos habrían seguramente pedido ayuda o pedido o ofrecido algo para poder terminar el sitio, ¿no? Y de hecho, sí, porque el Senado de Roma se pone de acuerdo con Alarico y decide pagarle una gran cantidad de oro. Se habla de 7,000 libras de oro para que se largara, ¿no? El 31 de diciembre del 406, aprovechando de un terrible invierno muy frío,
un gran número de bárbaros entran en Europa. ¿Por qué entran tan fácilmente? Porque el frío era tan fuerte que el río Reno se congela, se queda helado y por eso la gente lo puede cruzar simplemente caminando. En este grupo tenemos pueblos que serán parte de la fase final del Imperio Romano. Vándalos, alanos, suevos, también burgundos y alamanos en el sur. No pudiendo más bloquearlos y ni siquiera digerirlos, porque los romanos normalmente digerían los pueblos extranjeros, era suficiente obligarlos a seguir las leyes romanas, la lengua romana, servir en el ejército romano y lentamente estos extranjeros se volvían romanos. Así el imperio lograba digerir los pueblos, ¿no? En este caso no pudieron porque los pueblos llegaron demasiado rápido, un gran número de personas y nadie estaba defendiendo la frontera y lo que se produjo fue esto, un auténtico desmadre con pueblos que entran como si fueran invitados. Entonces tenemos los suevos que se quedan en España, los vándalos se quedan en Andalucía y luego de ahí pasan en África. Los burgundos se quedan en la Galia sudoriental, como decir, en Francia, y los alamanes se encuentran justamente en Alemania. No por nada Alemania se llama así, ¿no? Ahora, esto estaba pasando en el norte. Regresamos un poquito a Italia. Se acordarán que Alarico había pedido el dinero, ya lo habían pagado, pero estaba esperando la segunda parte del acuerdo. ¿Por qué? Se había quedado en Etruria y esperaba que le confirmaran el tratado de paz y la entrega de rehenes. Esto es típico entre dos pueblos. Cuando un pueblo no confía en el otro, la primera cosa que haces es intercambiar rehenes. ¿Ok? Normal, es una manera de amenazarse uno a otro, ¿no? Si tú no estás de acuerdo, yo te mato a tu hijo y así, por favor, vas a respetar el acuerdo, ¿no? Entonces, él se había quedado en Etruria, que es la actual Toscana, esperando que firmaran el tratado final y le entregaran rehenes para poder seguir con su vida. Honorio, el emperador Pinche, que está en Ravenna, no estaba haciendo nada. Los godos pedían una tierra que estuviera entre el Danubio y el mar Adriático, como decir que querían quedarse en la península balcánica, ¿no? Y pedían el pago de un tributo anual, porque el imperio romano ya tenía que reconocer la fuerza de los godos y los godos habrían defendido el imperio del poniente occidental, ¿ok? No logra llegar ni el acuerdo ni el tributo, entonces toda la culpa es de Honorio porque no quiere decidir. Entonces Alarico ya está perdiendo la paciencia. Por segunda vez, Alarico baja hasta Roma y en esa ocasión se pone de acuerdo con el Senado de Roma y nombra un antiemperador. ¿Qué es un antiemperador? Simplemente Alarico no confía en Honorio y dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres hacer tu trabajo, yo voy creando otro emperador que me respete. Y así crea el emperador Prisco Átalo. Prisco Átalo es una persona completamente inútil, pero era un títere útil para Alarico, ¿no? Entonces la situación empeoró, porque ahora tenemos dos emperadores, uno en Ravenna, Honorio el inútil, y Prisco Átalo en Roma, también inútil, pero es útil para Alarico, ¿no? Honorio no sabe si vale la pena quedarse en Italia o mejor escaparse. A este punto de cobarde y pinche es como emperador. Pero justo en ese momento le llega un grupo de soldados desde Constantinopla y esto lo convence a quedarse en Italia para poder defenderse. Alarico es completamente desesperado y como última posibilidad decide deponer a Átalo, o sea, eliminar a este emperador que él mismo había creado para crearlo como moneda de intercambio por un acuerdo con Honorio. O sea, dice, mira, está bien, la cagué,
y Semala crearátalo, ahora ya lo quito, ya no es emperador, te quedas tú solo como emperador, pero por favor, dame lo que estaba en el acuerdo. Quiero retirarme en la península balcánica, quiero que tú me pagues el tributo anual y ya estamos en paz, ¿no? Parece que finalmente Honorio estaba de acuerdo. Entonces ya se estaban discutiendo los términos del acuerdo cuando de repente es atacado a sorpresa. O sea, hay un ataque de godos que intentan eliminar al mismo Alarico. No sabemos si esta fue una iniciativa privada de los godos, porque también los godos entre ellos no iban muy de acuerdo, o si fue un ataque que Honorio creó para poder eliminar a este enemigo. La consecuencia, pero, fue terrible, porque otra vez Alarico se siente ofendido y insultado y esta vez ya no aguanta nada y por tercera vez baja a Roma, pero esta vez lo hace por conquistarla. Entonces, el 24 de octubre del 410, los godos atacan y capturan Roma y es lo que se llama saco de Roma. Entonces, la primera vez que Roma realmente perdió todo fue el 410 por mano de los godos. Fue saqueada durante 3 días y esto fue un trauma terrible. ¿Por qué? Porque la gente de su época consideraba imposible que Roma fuera capturada. En realidad, si ustedes saben un poquito de historia romana, se acordarán que la primera vez que Roma fue capturada fue en el 387 antes de Cristo y fue por los galos senones. Si no se acuerdan, no pasa nada, pueden escuchar otra vez la primera clase, pero en la primera clase hablé justamente de eso, cuando Roma por primera vez fue capturada por los galos, ¿no? Fue la primera o la segunda, no estoy seguro, pero habían pasado 797 años, una cantidad increíble, entonces la gente consideraba imposible que Roma fuera capturada, y no. Entonces, aunque la fecha real de caída del Imperio Romano es el 476, algunos historiadores consideran que la época antigua termina en el 410, porque con la caída de Roma ya empiezan a cambiar los valores, los conceptos y empieza la Edad Media. No es la teoría más aceptada, pero es una de las que existen y sinceramente estoy de acuerdo porque la caída de Roma es una caída militar en este caso. Fue capturada por un ejército extranjero. El 476, como analizaremos en otra clase, será una caída diplomática y política, pero no es conocido como caída silenciosa. O sea, no tiene gran efecto. La gente casi no se da cuenta. En cambio, en esta fue una violación, porque realmente el mundo quedó traumado por este ataque. ¿De acuerdo? Pueden ver la consecuencia también a nivel intelectual. Jerónimo San Jerónimo, dirá, en una ciudad ha caído el mundo entero, porque según él, cuando cayó Roma, cayó todo. Y también San Agustín, en frente a quienes acusan al cristianismo de ser la causa de esta verdadera catástrofe, escribe La ciudad de Dios. Esto es porque el libro La ciudad de Dios se ve casi un libro obligatorio, o sea, tiene que escribirse porque lo que acaba de caerse es la ciudad del hombre. Roma es la ciudad que demostraba la gloria del hombre. Y con la caída del hombre y de su ciudad, tiene que sobrevivir la ciudad de Dios. Entonces dice, Cristo y los cristianos no son los culpables. Roma tenía que caer porque era pecadora. ¿De acuerdo? ¿Quién es el responsable real? La culpa de todo esto es seguramente la pausa, el miedo que tenía la corte de Ravenna. Ravenna estaba más ocupada por cuestiones dinásticas que por defenderse de los bárbaros. Pero también no se daban cuenta que estos pueblos que ya estaban en Europa ya eran los verdaderos dueños del imperio occidental. Entonces, lo que tenía que hacer el emperador era ponerse de acuerdo con estos ejércitos que ya eran demasiado fuertes, ¿de acuerdo?
Ellos no se daban cuenta, pero ya el tiempo había cambiado. Y el Imperio Oriental también fue tibio con sus ayudas. Y por eso también el Imperio Oriental es cómplice de esta caída. Tiene que pensar algo. El saco de Roma no fue una victoria por Alarico, porque Alarico lo que quería era reconocimiento romano y quería tierras para su pueblo. Atacar y conquistar Roma destruyó su sueño y fue nada más el fruto de la frustración. ¿Ok? No tienen que pensar que Alarico era un monstruo. No, Alarico era un político y él quería que su pueblo tuviera una parte de territorio y tenía los medios para poderlo tener. Los medios era el ejército. Y siendo que Roma se quedó muy miope y muy tonta, tuvo que hacer lo que pasó. Este sentimiento de antigermanismo o antibarbarismo se puede explicar también por lo que pasó en el lado oriental. Porque hasta ahora hablé de lo que pasaba en el poniente, ¿no? Pero también en el oriente era bastante interesante. Ahí a gobernar estaba el hermano de Honorio, que se llamaba Arcadio. O sea, otra vez era un par de hermanos al gobierno del imperio. Este Arcadio tenía como comandante supremo del ejército Gainas. Gainas era un godo, él también godo arriano. O sea que también en el oriente todo el ejército estaba en mano de los bárbaros. Este Gainas pensaba tener ya bajo control toda la situación y pensaba poder con un golpe quedarse con todo. Entonces, con su ejército, entra en la capital Constantinopla en el 399 y cree de haber capturado el poder. En cambio, no, porque encuentra oposición en cualquier lado. El patriarca, que se llama Juan Crisóstomo, no quiere conceder una iglesia ariana en la ciudad. O sea, no quiere que los arianos tengan un lugar en la misma ciudad donde poder rezar. Y en la misma corte imperial, el general Gainas es bloqueado por la emperatriz Eudoxia. O sea que ni a nivel religioso ni a nivel político aceptan su poder. Al final del 400, después de un año que con el ejército está ocupando Constantinopla, Gainas es obligado a escaparse. Decide abandonar la capital, pero la población empieza a linchar a los godos calle por calle. Entonces, mientras Gainas logra escaparse y sobrevivir, muchos godos mueren por mano de la población. Entonces Gainas tiene que buscar un lugar donde retirarse. Primero intenta ir a Tracia, en el norte de Grecia, pero ahí otra vez es obligado a irse porque es atacado por segunda vez por la población. Intenta entonces pasar a Asia Menor, o sea, cruzar el mar para pasarse a Turquía, pero una flota romana comandada por otro godo que se llama Fravita, realmente estaban en todos los lados estos godos. Este otro godo que se llama Fravita lo vence en el mar y logra hundir muchos barcos de Gainas. Ya no tienen ninguna esperanza, entonces Gainas quiere retirarse más allá del Danubio, pero ahí es capturado por el rey de los hunos que se llama Uldin. Este le corta la cabeza y lo manda al emperador Arcadio. Entonces Gainas no regresa a Constantinopla, pero su cabeza sí. Este triunfo es celebrado en Constantinopla con una columna, que es la que pueden ver aquí. Esta columna es una columna de tipo cóclide, o sea, es una columna que se sube como si fuera caracol y demuestra cómo los romanos, venciendo a Gainas, lo consideran como terminar una guerra terrible. Sí, pero fue una guerra civil porque Gainas era un general del mismo ejército romano, ¿entienden? ¿Se acuerdan de Fravita? Fravita fue ese godo que también venció a Gainas, pero en el mar. Bueno, también Fravita terminará asesinado. ¿Por qué? Porque los romanos no confían en los godos. Pero la situación era ridícula porque estos ya estaban en el corazón del poder. La misma emperatriz que es Eudoxia no era romana, ella era hija de un franco
Y esto significa que la misma emperatriz era bárbara y esto provocaba críticas porque cada vez que ella quería imponer su idea, le criticaban el hecho que era bárbara y que ella no podía hablar. ¿Entienden la situación ridícula? Un pueblo está ya dentro de otro y aún así esto provoca racismo y episodios de violencia. La población y los intelectuales odiaban a los germanos, a todos los pueblos barbáricos, a nivel étnico y también a nivel religioso. En el occidente, pero no no se logra obtener este tipo de victoria. Ya vimos que en el oriente los romanos pueden vencer a los godos, en el occidente no. En el occidente se busca un acuerdo, pero el acuerdo entre los dos es normalmente buscado por los bárbaros. O sea que los romanos ya no pueden controlar la situación y por eso son los bárbaros que intentan crear una forma de convivir. Pero hay una diferencia de mentalidad que siempre conlleva a conflictos. Por ejemplo, la manera en que los romanos y los germanos veían los acuerdos. Cuando un pueblo, cuando los bárbaros creaban un acuerdo entre dos partes, este acuerdo duraba toda la vida del rey de las dos partes. O sea, imagínense, los francos se ponen de acuerdo con los alemanes, ¿no? Un rey franco con un rey de alemanes. Cuando muera un rey de francos o un rey de alemanes, este acuerdo ya no vale. Entonces hay que crear un nuevo acuerdo con otra persona, otro rey. Este era el concepto bárbaro del acuerdo. En cambio, los romanos tenían otro concepto. Era el acuerdo entre estados, entre países. Si el país de los romanos se pone de acuerdo con el país de los francos, este acuerdo es eterno hasta que uno de los dos lo rompa. En cambio, cada vez que moría un rey, los bárbaros atacaban. ¿Por qué? Porque consideraban que ya el acuerdo había terminado. Esta es una diferencia que creó muchos conflictos simplemente porque tenían dos diferentes maneras de entender la política. ¿Ok? Los acuerdos son, pero creados por la opinión pública, o sea, quieren que la gente se dé cuenta que se está transformando algo. Los territorios en donde los bárbaros se quedaban y se establecían tenían que ser formalmente concedidos por el emperador, que en cambio recibe el servicio militar, aunque algunas veces esta concesión fue solo reconocimiento de algo real, o sea, en algunos casos, si el emperador decidió dar tierra a los bárbaros, en otros casos, los bárbaros se quedaron con la tierra y el emperador tuvo que dar esta concesión solo para demostrar que todavía sabe qué está pasando. Puede sorprender, pero en las fuentes de esta época nos hablan de emperadores, nos hablan de usurpadores, de cónsules, de obispos, de desastres naturales y jamás hablan de bárbaros. Jamás dicen tal pueblo ocupó tal tierra, los godos acaban de llegar en España, los vándalos llegaron en Andalucía. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué por el siglo V no tenemos fuentes sobre los acuerdos entre la autoridad romana y los bárbaros? O sea, si ustedes fueran romanos de esa época, consideran que lo que está pasando es normal. ¿Por qué? Porque estos bárbaros fueron invitados por el emperador. Aunque esta invitación casi siempre no era real. La invitación era solo para cubrir la triste realidad. El emperador ya no tenía control de su territorio. En algunos casos se hipotiza que a los bárbaros se daban todos los productos que producía la tierra. Bueno, disculpen, una parte de los productos de la tierra y esto era prácticamente para pagar el servicio militar. Estos bárbaros defendían el territorio con su ejército y en cambio recibían comida y oro. Prácticamente era un simple cambio del objetivo de la producción de esa región. Imagínense, por ejemplo, los burgundos en Galia, ¿no? Una parte de Galia da
trigo, oro y lo que produce a los burgundos. En cambio, los burgundos defienden esa parte de Galia, pero todo lo que producía Galia ahora ya no llega hasta Ravenna. ¿Por qué? Porque se queda con los burgundos. Entonces, Ravenna, que es la capital, perdió el control y sobre todo perdió la entrada económica de esa región, porque esa región ya está manteniendo y pagando a los bárbaros. ¿Entienden? A demostración de esta teoría, o sea que los bárbaros se quedaban solo como soldados y no se quedaban ahí estableciéndose o mezclándose con la política, es el hecho que falta casi completamente la toponomástica bárbara. Toponomástica es el nombre de las ciudades. Se supone que cuando un pueblo va a vivir en otro lugar, también las ciudades cambian de nombre. Cuando España conquistó México, claramente México cambió de nombre. Aparecieron nombres de ciudades con santos. No, yo vivo en una ciudad que se llama San Bartolo, pero su nombre anterior era Ameyalco. Este cambio de nombre fue porque los españoles conquistaron esta región. Entonces, cuando los bárbaros entran en Europa, pues se supone que algunas ciudades deben cambiar de nombre, ¿no? Y no se ve ningún cambio de nombre. Esto significa que es probable que los bárbaros ahí estaban solo como guerreros, no eran dueños del territorio. ¿Ok? Además, había una manera para justificar su presencia y era una institución llamada Hospitalitatis Munus. Esta institución romana permitía a los oficiales y a los soldados que estaban afuera del campo militar de poder vivir mantenidos por la población. O sea, la población civil tenía que pagar y alimentar a los soldados cuando no estaban en su cuartel. Con esta ley puedes también justificar el pago y la presencia de los bárbaros en el imperio, porque claramente pues, eran soldados y se estaban defendiendo, pues tienes que pagarlos y alimentarlos, ¿no? Y así la ley romana parecía entender e incluir este tipo de situación. En otros casos, la situación era mucho peor. Por ejemplo, cuando los vándalos invadieron África. De esto hablaremos en la siguiente clase. Pero cuando los vándalos conquistaron África, esa fue realmente una brutal confiscación, o sea, le quitaron los terrenos a los romanos. Los bárbaros parecían querer mantener la estructura burocrática romana porque era útil y necesaria. Y parece absurdo, pero las regiones que fueron barbarizadas, o sea, que se volvieron una mezcla entre territorio romano y territorio bárbaro, eran las regiones más estables y más tranquilas. Y esto es porque los mismos bárbaros adentro de la región romana demostraban que ya había otro equilibrio y había hombres militares que estaban defendiendo ese territorio. Así también se dio cuenta el rey Ataulfo. Ataulfo fue rey de los godos después de Alarico. Ataulfo originalmente pensaba destruir el imperio, pero luego se dio cuenta que las leyes y las estructuras romanas eran útiles. Y así empezó a luchar en nombre de Honorio, o sea, luchaba como soldado y general de Honorio contra de otros pueblos como alanos y vándalos. También los burgundos luchaban en contra de los salamanos, o sea, una vez que el pueblo ya estaba dentro del imperio romano, empezaba a luchar contra los otros pueblos que intentaban entrar. Eran parte de la defensa, ¿ok? Esta unión entre bárbaros y romanos también pareció dinástica, o sea, parecía que se podían unir también a nivel demográfico. ¿Por qué? Porque en el 414 el rey Ataulfo se casó con Gala Placidia. Gala Placidia es la hermana de Honorio. Ya se habían conocido de manera muy curiosa porque Gala Placidia había sido secuestrada. O sea, era entre la parte de población que fue capturada como rehenes por los godos. Y durante ese periodo, Gala Placidia se quedó enamorada de Ataulfo. Es el clásico síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, el secuestrado que se enamora del secuestrador.
Pero parece que no fue solo una perversión, porque realmente Gala Placidia se quedó enamorada de Ataulfo y decidieron casarse. No, no es solo la parte romántica, es también la parte política. O sea, el rey de los godos se va a casar con la princesa romana. Es la unión perfecta, porque de esta unión puede nacer el rey de Roma perfecto. Es una persona que es mitad romana y mitad bárbara, ¿no? ¿Qué pensaba el hermano de Gala, que era Honorio? Pues claramente todo lo peor posible. Su hermana no podía casarse con un pinche bárbaro, pero le valió a Gala Placidia. Entonces se casaron y esta unión que no fue reconocida por Ravenna, era un matrimonio ilegal. De esta unión nació un hijo que se llamaba Teodosio. Tristemente, este hijo murió muy temprano. ¿Por qué digo tristemente? Porque a nivel íntimo claramente es una pérdida, es un luto para la pareja. Pero a nivel político murió la única oportunidad que tenía el imperio occidental de tener el heredero perfecto, el rey que podía unir tanto los godos como los romanos. Tristemente la historia no fue así. Murió este niño y con eso también terminó la posibilidad. Pero esta unión que se intentó a nivel dinástico, se intentó a nivel político, económico, estaba destinada a derrumbarse en el Imperio Occidental. No fueron los romanos a incorporar a los bárbaros, sino al contrario, los bárbaros intentaron incorporar a los romanos. Ellos dejaban casi completamente, ¿cómo se dice?, libres los sectores de la administración. O sea, la administración seguía en mano romana. A veces se sustituía a la jerarquía eclesiástica porque ya los obispos empezaban a ser medio administradores. Y el latín se volvió una lengua administrativa y seguirá haciéndolo durante todo el medioevo. Pero se pierde completamente la conexión que está entre la autoridad imperial y todas las provincias. Estas provincias ya se volvieron reinos. ¿Cómo pasa esto? Por un ciclo terrible. Los soldados que son bárbaros constituyen prácticamente una defensa para esa región, ¿no? Y cuando los romanos abandonan una región a los bárbaros, tienen menos entrada económica. Teniendo menos entrada económica, no pueden permitirse pagar a un ejército o al menos contratar a un ejército, prepararlo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Ofrecen a otros bárbaros de entrar para defender a otra región. Pero una vez que están adentro, esa región tampoco va a pagar a la capital porque ya se queda pagando a los bárbaros. Es un círculo terrible porque más avanza el tiempo y más Ravenna pierde partes del territorio. Y estas partes del territorio se transforman en reinos autónomos, al punto que después de la caída del Imperio Romano se llamarán reinos romano-barbáricos. Son reinos en donde la componente romana y la componente barbárica están juntos en proporción diferente, pero en todos se reconoce la pérdida del control de Roma y de Ravenna. Estos soldados que están en las varias provincias del imperio están ahí esperando la buena ocasión y cuando se crea un vacío de poder, ellos lo aprovechan y se quedan con el poder, aunque tienen que acordarse siempre, son demográficamente inferiores. Se habla de una proporción del 5%, o sea, cuando los bárbaros llegan a un territorio, solo representaban el 5% de la población, eran casi nada. Y aún así, eran armados, eran militares. Entonces, cuando se cae el poder político en una región, ellos se quedan con el dominio de esa región y así se crean unos reinos diferentes, ¿de acuerdo? La pérdida del territorio de África, de la cual hablaremos la siguiente semana, será el golpe más brutal que tuvo Roma y el golpe del cual ya no podrá levantarse, ¿ok? Y está diciendo Marisela que ya visitó Ravenna y también conoció sus mosaicos, que son una maravilla y que se requieren como mínimo 2 días para visitarla.
Sí, tienes razón. Si uno tiene 2 días entre museos, ciudad y tragadera, porque también comes muy bien, vale la pena usarlos ahí, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme, también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.